vida pública ha sido un hombre que ha conocido las entrañas del conflicto armado colombiano. Desde sus inicios de su carrera política como alcalde de Medellín, tuvo que sufrir el surgimiento del MAS en su ciudad natal. Luego el empoderamiento del cartel de Medellín. En el 81 se fundó el MAS. El cartel de Medellín sin duda se empoderó a lo largo de la década de los 80 y los 90, cuando ya usted era un dirigente político muy importante de su región. Siendo gobernador, ya los paramilitares se han organizado y tenían una buena parte del control de Antioquia y Córdoba. Al amparo de las Convivir, como hoy lo han reconocido en Justicia y Paz, operaron durante varios años. Las FARC, el ELN y diferentes grupos guerrilleros se expandieron también a lo largo de esa época. Todo este recuento para decir que sin duda, quizás el mayor recrudecimiento de todos los actores y empoderamiento de todos los actores del conflicto armado colombiano ocurrieron de manera paralela a su carrera política. Como un hombre de su experiencia que sabía perfectamente que la guerrilla había engañado a otros gobiernos en negociaciones anteriores, pero sabía también que el narcoparamilitarismo también había engañado a todos los gobiernos anteriores, que sabía cómo la desmovilización o supuesta desmovilización de las autodefensas del Magdalena Medio había sido una farsa, que sabía cómo la supuesta sometimiento a la justicia del cartel de Medellín había sido otra farsa, que sabía y había visto cómo el proceso 8000 demostró que la supuesta negociación, a veces explícita, a veces oculta, con el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle también había sido una falsa. Siguió la misma ruta cuando tuvo que negociar con los narcoparamilitares de su época, bajo las AUC. Yo me preguntaba a lo largo de todos estos años cómo es posible que un hombre de su experiencia no incluyera en la negociación política que hizo usted con los grupos paramilitares una negociación política expresa para el desmantelamiento de esas estructuras mafiosas, políticas y económicas. Cómo el gobierno cayó en la misma trampa de los gobiernos anteriores de creer que es con ceremonias de desmovilización y entrega de armas como realmente se desmantela a la mafia en Colombia. ¿Por qué en la negociación política que usted dirigió con las AUC no se hizo una negociación real para que entregaran las rutas del narcotráfico, para que develaran su estructura de poder territorial, para que previo a recibir beneficios, eso fuera lo que el Estado recibiera a cambio, sus estructuras de poder político? ¿Por qué siguieron intactas? Su gobierno rompió con varios mitos y tragedias del conflicto armado colombiano, con el mito de la invencibilidad de la guerrilla, gracias a su perseverancia, a su constancia, a la eficacia militar de inteligencia, desafortunadamente no siempre legítima, como lo han demostrado los falsos positivos. Ha sido capaz y ha demostrado que el Estado tiene capacidad para imponerse sobre un tipo de actor ilegal, en particular las guerrillas. Sin embargo, sistemáticamente, el Estado colombiano no parece igualmente capaz de imponerse sobre otros actores del conflicto. No parece igualmente capaz de imponerse en particular sobre los actores del narcotráfico que adoptan diferentes formas. ¿Qué le recomendaría a usted al siguiente presidente de Colombia para superar ese mito? Para superar de una vez por todas que la eficacia que ha habido, que la eficacia que se ha logrado construir para imponerse sobre cierto tipo de bandas delincuenciales y en particular sobre la guerrilla, se pueda tener igualmente sobre el crimen organizado, el narcotráfico y sus formas de ejército privado, algo en lo que desafortunadamente hasta el día de hoy el Estado colombiano no es igualmente capaz de imponerse sobre ese tipo de actores. Yo quisiera preguntarle por qué un hombre de su prestigio, de su impresionante credibilidad política, quizás del mayor nivel de respaldo y confianza que haya tenido nunca otro presidente reciente en Colombia, aceptó cogobernar como parte de su coalición política con 9 de cada 10 parapolíticos. ¿Por qué aceptó amparar bajo su coalición política a las personas que la justicia ha demostrado
en ya 17 condenas, 16 de ellas a miembros de su coalición, que siguieran siendo parte de los partidos de su coalición, que aún hoy los candidatos que desafortunadamente heredan ese capital político y lo siguen usando para propósitos de dudosa conveniencia para el país, sigan siendo avalados por partidos de su coalición. ¿Por qué no derrotar dentro de la coalición de gobierno a quienes la usufructúan para intereses que seguramente no son los de la coalición de gobierno? Usted empieza con unas inexactitudes, doctora Claudia, que han sido comunes en su permanente crítica a mi persona y a mi carrera política. Yo estuve de alcalde de Medellín no en el año 81. Por ahí en unos libros dicen que yo como alcalde de Medellín hice el barrio Medellín sin tugurios de Pablo Escobar. Cuando llegué a la alcaldía de Medellín estaba hecho. Usted dice ahora, y de ahí se sacan inferencias, que coincide con un movimiento que se hizo allá de muerte a secuestradores. Eso es anterior a mi alcaldía, nada tiene que ver con mi alcaldía. Yo ejercí una corta alcaldía de Medellín honorable, en 1982, que se creó Metro Seguridad, y que ahí sigue, no como una institución parapolicíaca, sino como una contribución de la ciudadanía para apoyar a las Fuerzas Armadas, para apoyar las políticas de seguridad, y creó un impuesto a los teléfonos. La segunda imprecisión, usted dice, me acusa de haber conocido por dentro a la narcoguerrilla y al narcoparamilitarismo, por convicciones democráticas, cristianas, responsabilidades de familia y de patria. Tengo 57 años y después de haber ejercido la presidencia por casi 8 años, puedo mirar a mis compatriotas para decirles lo siguiente: jamás me dejé someter de la guerrilla, ni me dejé halagar del paramilitarismo. Entonces acusa usted las convivir. Primero, antes que decir algo sobre las convivir, digo, yo he asumido siempre la responsabilidad por 69 convivir que se crearon en Antioquia siendo yo gobernador. Jamás he eludido esa responsabilidad. Se crearon en desarrollo de la idea de la conveniencia de la cooperación ciudadana con la fuerza pública. Y se crearon porque una ley de la República había introducido esa figura. Y yo a lo largo de mi carrera pública he cumplido la ley. Y además eso se hizo abiertamente, nada clandestino. En el país hubo casi 700 convivir y el debate se hacía sobre la 69 de Antioquia. ¿Y qué apareció, doctora Claudia? En la 69 de Antioquia apareció que un individuo que después se inmovilizó en el Magdalena como paramilitar, bastante desconocido, había participado en una de las convivir de Antioquia. Yo he asumido esa responsabilidad, eso se hizo con honradez. Me dice usted que por qué se negoció con narcoparamilitares, no se les siguió entregar las estructuras de poder. Por Dios. Esa ley de justicia y paz en nuestro proceso, primero arranca, no de una concesión, sino de un acto de autoridad. Recuerdo esto, se dijo para todos los grupos que solamente habría posibilidad de diálogo si se comprometían a un cese de hostilidades, de actividades delincuenciales. Cuando yo llegué, en el empalme me informaron que había 2 procesos que podían surgir, que estaban en camino. Uno con el ELN a través de Cuba y otro con los paramilitares a través de la Iglesia Católica. Me preguntaban qué hacer y dije que los sigan. Y la exigencia es, para que haya diálogo con el gobierno, que acepten cesar sus actividades criminales. Y la Iglesia Católica a los pocos meses dijo que los paramilitares aceptaban eso y se autorizó al doctor Luis Carlos Restrepo a conducir esas negociaciones.